De la mañana seguimos platicando con el titular de la SDET, con el licenciado Wilber Méndez, sobre la compra de los terrenos de la zona económica especial. Preguntaba yo antes de la pausa, ¿cómo llegan a los vendedores? ¿Hubo algún intermediario? No, en absoluto. Déjame decirte antes también, para ubicar la complejidad de este tema de definir el terreno, decidir sobre el terreno. Este terreno es el cuarto intento. El primero fue con un terreno de la API Dos Bocas, que está ubicado afuera del polígono que actualmente ocupa, propiedad de ella, propiedad federal, del que no se pudo obtener la cesión, que hubiera sido la ideal, pues está junto al puerto, porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda no se pusieron de acuerdo sobre ello. Buscamos después un segundo terreno cercano a Mecoacán, que nuestra Secretaría de Medio Ambiente, la Cernapam, rechazó con argumentos sólidos porque había manglares y había riesgo de contaminación. Nos fuimos a la costa, del lado oeste, hacia Las Flores, del lado oeste de Paraíso, y habían terrenos magníficos, pero su precio de adquisición ya aparece entonces por la especulación, aunque este asunto se manejó con discreción, no con secrecía, pero sí con discreción para evitar especulación, pero ya para entonces llegaba a los 500 pesos el metro. Finalmente, los técnicos de la autoridad federal, y más que la autoridad federal, la empresa contratada mediante licitación por la Secretaría de Hacienda, se encontraron dos terrenos. Este que originalmente era de 106 hectáreas y uno enfrente. Ambos a los lados de los derechos de vía, tanto de la vía del tren, que está allí desde hace muchos años, como de ductos de Pemex. Esos dos terrenos están ubicados uno a cada lado. ¿Quién busca los terrenos? ¿Personal de la SDET? ¿Cómo llegan a ellos finalmente? Llegamos a ellos buscando, preguntando, investigando en el catastro de Paraíso. Pero fue la SDET, personal de la SDET. Así es, junto con los técnicos que vinieron de esta autoridad que te estoy mencionando, la autoridad federal, la empresa contratada. ¿Ellos también buscaron los terrenos, se acercaron con los dueños? Ellos no. Nosotros, una vez definido el lugar y discutido y definido en términos del dinero con que se contaba para la adquisición, los avalúos y los precios de los terrenos, de 106 hectáreas se llegó a 80. Y procedimos a buscarlos a los dueños en el catastro, preguntando. ¿Esto rechazan entonces el señalamiento que haya habido algún intermediario? En absoluto. Aquí se fueron reduciendo los predios de 6 originales, aproximadamente llegamos a estos 4 por el mecanismo que ya menciono, Manuel, por la disponibilidad que se tenía, 100 millones de pesos, por los precios, los avalúos y la negociación con la autoridad federal para que, llenando los requisitos desde el punto de vista ambiental, de desarrollo urbano, etcétera, fueran aceptables. Ahora, licenciado, ¿era un solo predio con varios propietarios? Porque según veo aquí, coinciden los apellidos, entiendo que son familiares en los 4 lotes. Excepto uno, efectivamente. Los otros 3 corresponden los apellidos. Hasta hermanos podría yo decir que son, en alguno de los casos. No lo sé, pero son parientes. Entonces, son 5 vendedores que están, uno está en 2 terrenos a la vez, por ejemplo, ¿no? O 3 están en 2 terrenos a la vez, que no es pariente es un solo terreno y este es un solo terreno. Entonces, hubo una labor de investigación, efectivamente, por personal nuestro. Nos comunicamos con ellos, comenzaron las negociaciones, ellos nombraron ya una vez, después de 5 meses de búsqueda de terreno, de búsqueda de propietarios, el de enfrente, de los 2 que te hablo,
Es un terreno que tiene alrededor de 88 propietarios según el catastro. Era imposible adquirirlo. Y ese terreno sí estaba impedido por razones ambientales. Tiene 100 hectáreas de cacao y tiene acahuales. El terreno que se adquirió son terrenos impactados, terrenos de uso ganadero. Sin embargo, dicen tierras bajas, inundables y afectadas por la salinidad. Eso es lo que se ha señalado falso, sobre el terreno. Emanuel. ¿También rechaza esos señalamientos, que son tierras bajas? No, bueno, tierras bajas son todo Tabasco. La cota mayor de Tabasco son 14 metros. ¿Inundables? Sí, en la época del año. Y si se inundan. O sea, son se encharcan. Ajá. Es todo paraíso. ¿Qué tanto? Particularmente se encharcan. ¿Medio metro, un metro? Bueno, ¿Más de eso? No lo sé, aquí están los estudios técnicos, pero no más que lo que se inundó Tabasco 2000 en 1998 durante la inundación. Entonces, son terrenos inundables. Sí, son terrenos inundables. Entonces el señalamiento que han hecho al respecto coincide con lo que está diciendo. No es exacto. A ver, explíqueme. Porque esos terrenos tienen drenaje natural. Esos terrenos requieren de obra para hacer terraplén, drenaje hidráulico. Pero si son terrenos bajos. Son terrenos bajos, efectivamente. No hay en Paraíso donde la autoridad federal determinó que debía hacerse la zona económica en un polígono que no es solamente las 80 hectáreas, sino es en un polígono amplio de 2.218 hectáreas en el que esta es la primera sección, digamos que es el punto de partida para que en el futuro puedan instalarse grupos de empresas afectas a los estímulos que se dan por ponerse allí. Para precisar y la gente que conoce la zona sepan muy bien de dónde nos estamos refiriendo, es en el Hormiguero Paraíso. Así es. Es en el Hormiguero. Entonces, recapitulando, si son terrenos bajos, si se inundan, entonces se encharcan. Se encharcan. Pero bueno, se inundan. Hay que hacer trabajo de drenaje, como se ha hecho en toda la carretera Villahermosa Cárdenas, en donde se encuentran. Déjame decirte esto porque es muy importante para efectos de comparación. 55 centros de distribución de otras tantas empresas chicas, medianas y muy grandes que distribuyen a todo el sur-sureste, donde se encuentran alrededor de 4 de los 5 parques industriales que hay en Tabasco, y en todos se ha tenido que hacer obra de terraplén a lo largo de 20 o 30 años. Son no más, no menos que los que se destinaron para este fin. Después de una búsqueda, este es el cuarto lugar en el que se buscó, se aprobó y finalmente se compró. Que están afectados por la salinidad las tierras. No es así, no es así. No hay manglares. Mira, este es uno de los dictámenes técnicos y que dice expresamente... ¿Por quién? En este caso, ¿por quién? Por la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. En los tiempos de Ricardo Fitz. Así es, cuando él era secretario. Y titular de la Cernapam. Sí, señor. Pues eso era en el tiempo en que hicimos el estudio. A él le toca avalar esto. A él le toca firmarlo, pero fueron sus técnicos, no fue él personalmente a realizar los estudios. Es decir, estamos hablando, por eso decía... Claro, pero él al firmar asume la responsabilidad, aunque hayan sido sus técnicos. Desde luego, por eso te decía que este es un proceso muy complejo en el que han incidido, han participado autoridades desde la Presidencia de la República hasta los municipios que en este caso intervienen. Paraíso como sede y como área de influencia Comalcalco. ¿Paraíso no tenía reserva territorial para ofrecerle al gobierno del estado para este terreno? No. ¿Sí lo plantearon? ¿Se lo buscaron con el alcalde de Paraíso? Lo buscamos en el catastro. Por eso, ¿pero no lo hablaron con el alcalde de ese entonces? Oiga, necesitamos un terreno para la zona económica especial. No, con el alcalde no. Para que les donara justamente el terreno de su reserva territorial. Nos fuimos al catastro. ¿Pero no era más fácil hablarlo con el alcalde? No, por lo que te voy a decir. Este es un proceso absolutamente, en este momento, técnico. Es decir, lo que hay que hacer es ir al catastro y ver la disponibilidad de terrenos.
es decir, de quién son, cómo están registrados, cuánto miden. No procedía. Bien, entonces no hubo conversación con el alcalde municipal en estos términos, porque no tenía, nosotros sabíamos que no, porque habíamos hecho una revisión profunda con el catastro. Y lo que sí se negoció con ellos es que en un proceso posterior aceptaran como parte de todo este andamiaje administrativo y jurídico, en su momento, otorgar los estímulos que corresponderían al municipio. Ahí sí. En ese ¿Por qué sí llegaron con los del puerto de Dos Bocas a pedirles un terreno y no con el alcalde a decirles, oigan, dónennos reserva territorial? Ahí sí sabíamos, y no fue que había un terreno de 70 hectáreas disponible e ideal para este propósito, y no fuimos nosotros. Las negociaciones en el caso de la API de Dos Bocas se llevaron a cabo entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal. No hubo negociación, tuvimos que buscar nosotros. Es que a mí, me hace sentido que si yo requiero un terreno, soy gobierno del estado y va a haber un beneficio enorme para el municipio, pues pedirle al propio municipio parte de su reserva para realizar este proyecto. Siempre y cuando la tuviera, Emanuel, pero te repito. Pero si no lo preguntaron al alcalde, fueron al catastro, pero pues ni siquiera intervino el alcalde. No en ese momento, el alcalde sabía que estábamos en el catastro, porque en todo este proceso, repito, el alcalde de Paraíso o los sucesivos alcaldes de Paraíso han tenido perfecto conocimiento del tema. Son las 9 de la mañana en punto. Licenciado, pero sabiendo nosotros, por los registros del catastro, que no había terrenos a donar por parte del municipio, hubiera sido ocioso pedirle al presidente municipal, Emanuel, que nos donase un terreno si no lo tenía. Vamos a la pausa. Regresando, sí, licenciado, hablemos del notario, que también se ha señalado por ahí algún tema. Bien. Creo que es importante saber quién hizo la escritura. Volvemos. Bien, claro, por supuesto. XHLT desde Villahermosa, Tabasco.